Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Hoy tenemos el quinto y último webinar sobre la vivienda como refugio en tiempos del COVID-19, organizado por la Cátedra UNESCO de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili, y hoy está dedicado a la vivienda en tiempos del COVID-19 en Iberoamérica. Antes de todo me presento. Soy la doctora Estela Rivas Nieto, profesora de Derecho Tributario y subdirectora de la Cátedra UNESCO de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili. Yo me encargaré de presentar y moderar este acto. Solamente indicar que las 4 anteriores ediciones están grabadas y en abierto en la página web de la cátedra y ya cuentan con más de 1.100 visitas. Vamos a dar paso al quinto webinar, la vivienda en tiempos del COVID-19 en Iberoamérica, y para ello contamos con la presencia de 3 investigadores con gran trayectoria y experiencia en este ámbito. La doctora Maridalia Rodríguez Padilla, investigadora postdoctoral en la Cátedra UNESCO de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili. El profesor Harold Modesto Sánchez, abogado, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos y director del Observatorio Judicial Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo de la República Dominicana. Y el profesor Julio Eduardo Pozo Sánchez, abogado y profesor de Derechos Reales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú. Los temas a tratar son los siguientes en este orden. La doctora Rodríguez tratará las políticas de vivienda ante el COVID-19 en América Latina y la revisión de sus principales medidas aplicadas. Posteriormente, el profesor Modesto tratará sobre la propiedad, vivienda y derechos, retos de la República Dominicana frente al COVID-19. Y finalmente, el profesor Pozo hablará sobre la situación de los inquilinos de vivienda en situación de vulnerabilidad económica en Perú. Cada ponente tendrá aproximadamente unos 15 minutos para su intervención. Después de las ponencias, dejaremos un espacio para poder realizar preguntas, por lo que pueden, a través del chat y a lo largo del seminario, formular las cuestiones que estimen oportunas. Yo las recopilaré y después las realizaré al final a los ponentes. En nombre de la Cátedra UNESCO de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili, les agradezco la presencia virtual en este ciclo de conferencias. Y solamente una última cuestión. Les pido que por favor cierren sus micrófonos para evitar interferencias. Sin más preámbulos, le cedo la palabra a la doctora Maridalia Rodríguez. Cuando quiera, puede empezar. Bueno, muchas gracias, doctora Rivas. Antes de empezar, quiero agradecer a la cátedra por la oportunidad que me ha dado de participar en esta serie de webinars y por el interés que siempre ha mostrado en contribuir a la solución del déficit habitacional también en América Latina. Bueno, ¿se ve la presentación? ¿Sí? Bueno, quiero... Sí, se ve. Claro, Sí, quiero empezar destacando que a pesar de que América Latina y el Caribe es una de las últimas regiones alcanzadas por los efectos de la pandemia, de acuerdo con la CEPAL, esta enfrentará la pandemia desde una posición mucho más débil que la gran parte del mundo. Y esto afectará o determinará el impacto económico final que dependerá de las medidas nacionales, regionales y mundiales, tanto en el desarrollo de la pandemia como posterior a esta. En este mismo sentido, quiero destacar que para ONU Habitat la pandemia golpeará con mucho más fuerza a las personas más vulnerables, aquellos que viven en asentamientos informales, en barrios marginales, con áreas densamente pobladas, sistemas de transporte público masificados, ausencia de servicios básicos y un alto déficit de vivienda. Es una situación que incluso imposibilita el cumplimiento de las medidas de higiene que se han mandado para evitar la cadena de contagios, como son el lavado de manos y el distanciamiento social. Lo anterior nos indica que el tema de la vivienda en América Latina puede abordarse desde distintas perspectivas ante esta situación sanitaria, económica y social que nos afecta y sobre todo en Latinoamérica, que vivimos un alto grado de pobreza, desigualdad, de economía sumergida e informalidad. Ahora bien, quiero destacar que a pesar de ello me limitaré a repasar las principales medidas gubernamentales que se han aplicado a la fecha. Y dentro de estas medidas podemos encontrar que destacan aquellas que son referidas a la regulación especial y transitoria de los contratos de arrendamiento y las medidas de carácter financiero que abarcan los préstamos hipotecarios.
Dentro de estas medidas, a su vez, encontramos la prohibición de los desalojos y los desahucios, que constituye la medida más popular tomada a nivel mundial por los gobiernos en protección de los inquilinos que se ven imposibilitados por los efectos de la pandemia, hacer el pago, cumplir con su obligación de pago de la renta. Es una medida que además se ha extendido en muchos de los casos a los locales comerciales de pequeñas y medianas empresas por la estrechez con el núcleo familiar. Dentro de estas medidas podemos encontrar además la de diferimiento del pago de los servicios, que se refiere a la suspensión o a la reducción del pago de determinados servicios básicos, como son la electricidad, el agua, el gas, e incluso se han agregado servicios como la comunicación y el Internet. Destacar también que dentro de estas medidas existe la congelación de los contratos de arrendamiento, que se refiere a la prohibición del aumento de las rentas durante el estado de emergencia que muchos de los estados latinoamericanos se ha decretado ante la situación que vivimos actualmente. Y no únicamente se refiere a esta prohibición de aumento de renta, sino que también se puede entender como la reducción o la suspensión del pago de la renta por este periodo. Además, está la medida sobre los aplazamientos de pago de las cuotas hipotecarias, ya de un carácter más financiero, y se refiere a que, van dirigidas directamente a los propietarios de vivienda que han accedido a esta a través de hipotecas inmobiliarias, y se refiere a que deben postergarse o prorrogarse el pago tanto de los intereses como del capital de las cuotas de las hipotecas durante el periodo que establezca el determinado decreto, en protección de estas personas imposibilitadas de hacer efectivo el pago. Con relación a esta medida, me gustaría destacar que ciertamente en muchos de los casos no se trata de una ordenanza gubernamental, sino que puede ser una iniciativa privada, especialmente por los bancos o las asociaciones de bancos privados, donde se establece un eje central para que cada banco pueda crear sus planes de extensión de pago. Y finalmente, dentro de estas medidas encontramos además las ayudas económicas, que se refieren a subsidios, de transferencias de efectivos o cualquier otro abono que se hacen a través de programas sociales. Es una medida que se encuentra muy puesta en práctica en los estados latinoamericanos actualmente, pero no exclusivamente para el pago de la vivienda, sino para la subsistencia en general y especialmente para la alimentaria. He querido hacer o presentar de manera particular la aplicación de estas medidas en determinados países, y bueno, he elegido dos por ser de los primeros, y entre estos está el decreto colombiano 579 sobre las medidas transitorias en materia de propiedad horizontal y arrendamientos ante el estado de emergencia. Antes de entrar en materia sobre este decreto, quiero destacar que dentro de sus considerandos o la motivación de este decreto está la necesidad de una acción inmediata y efectiva para impedir los efectos de la crisis, la posibilidad de verse afectado el derecho a la vivienda digna por los efectos económicos y la imposibilidad de generación de ingresos de un importante número de ciudadanos que se ven imposibilitados a la obligación o más que todo hacer efectivos los pagos de la renta por el efecto de la crisis. Entrando directamente en materia de lo que dispone este decreto, como he dicho, en la mayoría de los decretos latinoamericanos inician con la prohibición o la suspensión de acciones de desalojo. En el caso colombiano, el artículo primero establece una suspensión de acción de desalojo en el periodo que va del 15 de abril al 30 de junio, que es desde el inicio del decreto, y el 30 de junio es la fecha que se ha estipulado que finalizarán. Se ha decretado que quedan suspendidas las órdenes de ejecución de cualquier acción de desalojo dispuesta tanto por autoridad judicial como administrativa que tengan como fin la restitución de un bien inmueble que esté bajo el disfrute de un arrendatario.
Ello quiere decir que queda totalmente suspendida cualquier acción que esté pendiente de ejecución, como son los desalojos, y se podrán reanudar a partir del 30 de junio. En el artículo segundo de este decreto encontramos que se refiere a los reajustes del canon de arrendamiento. Esto quiere decir que establecen aquí cómo llevar o cómo aplicar estos reajustes, y aquí manda a que se aplacen las cuotas de arrendamiento que se tuviesen que aumentar porque así lo establecieran en el contrato. Dispone que no se podrán aumentar las rentas, aunque así se hubiese establecido en el contrato, hasta el 30 de junio. Y en el artículo tercero de este decreto se estipulan o van relacionados a las estipulaciones especiales respecto al pago de las cuotas del arrendamiento, y para mí comprende o puede entenderse como el eje central del decreto, que insta a las partes a llegar a un acuerdo directo sobre las condiciones especiales para el pago de las rentas. Establece que en el periodo que va del 15 al 30 de junio las partes pueden llegar a un acuerdo para el pago de esta renta, y que no podrá en ningún caso establecerse o establecer en este contrato intereses de mora, penalización, indemnización u otros, ni en aquellos contemplados en el mismo contrato ni en la ley. Pero establece además que en caso de que no pueda ser posible llegar a un acuerdo, entonces el arrendatario deberá pagar la totalidad de las rentas, pero bajo dos condiciones. La primera, que el arrendador no podrá cobrar esos intereses de demora al arrendatario, y segundo, que el arrendatario deberá pagar al arrendador intereses corrientes a la tasa equivalente del 50% de la tasa de interés bancario corriente, en la modalidad de consumo y ordinario. Esto quiere decir que si bien, en caso de que no se pueda llegar a un acuerdo como insta el decreto, si bien no se cobrarán las tasas de mora, de penalidad o indemnización contemplada en el contrato o convenidas entre las partes, sí se deberá pagar al arrendador una compensación que se ha estipulado en un interés corriente. El artículo cuarto de este decreto establece una prórroga automática para aquellos contratos que se preveían terminarían en el plazo del 15 de abril al 30 de junio. Y establece que deben o continúan vigentes tanto la obligación de pago del canon del arrendamiento como las obligaciones principales y accesorias de este contrato. Y en esta misma línea, el artículo 5 se refiere al inicio de los contratos que se preveían en el plazo del 15 de abril al 30 de junio, y dice que deben suspenderse de manera que no podrán ejercer este contrato tal cual, pero en caso de que el estado de emergencia se quede sin efecto o no se siga prorrogando, las partes podrían llegar a un acuerdo tanto respecto a la prórroga automática del contrato como a la suspensión automática del contrato. El decreto quiere, en el artículo 5, trata de delimitar cuáles contratos pueden ajustarse o acogerse a este decreto, y establece que únicamente aquellos que son regidos por el Código Civil y el Código de Comercio, que se refieren a inmuebles o comerciales, los cuales el arrendatario es una persona natural, micro, pequeña, mediana empresa, o incluso una persona jurídica, pero sin ánimos de lucro. Esta delimitación también deja fuera de manera expresa los contratos de arrendamiento financiero y otros de esta índole. El decreto, además, ha tenido espacio para regular el tema de la propiedad horizontal, y establece que ante esta situación, si un administrador de la propiedad horizontal se ve que en la imposibilidad de recaudar las cuotas necesarias para cubrir los gastos, puede recurrir con autorización del Consejo de Administración a los fondos imprevistos para esto. Y sobre todo, o esto se ha hecho para que se mantengan los contratos de trabajo del personal empleado, como son la vigilancia, aquellos encargados de jardinería o de aseo.
En este sentido también se establece que el pago de la cuota puede hacerse en cualquier día del mes sin ningún tipo de interés y que se suspende de manera hasta el 30 de junio el pago o el aumento de la cuota anual de administración o de gestión de la propiedad horizontal. Con relación a este decreto, quiero comentar que puede entenderse como una acción necesaria ante el escenario colombiano, donde alrededor del 35% de los hogares viven en arrendamiento según las estadísticas nacionales. Y sobre todo que una gran parte de la población vive del alquiler y son adultos mayores que tienen las rentas como una alternativa a la pensión de jubilación. Y esto explica que sean unas medidas de corte neutro. Con relación a otros países, también tenemos tanto el decreto argentino 320 relacionado al alquiler, que en esa misma línea que el colombiano establece una suspensión de los desalojos, solo que lo hace por un periodo mucho más extenso hasta el 30 de septiembre. Y aplica únicamente para los contratos, para los conflictos o litigios que son originados por incumplimiento de pago, y se aplica tanto a la vivienda única rural como urbana, así como una lista taxativa de inmuebles, entre estos los alquilados por micro, pequeñas y medianas empresas o aquellos alquilados para el ejercicio de la profesión. En este decreto encontramos también una prórroga automática del contrato que, bueno, que se amplía en el espacio que se ha estipulado. Aquí, del 20 de marzo al 30 de septiembre, se prevé también un congelamiento del precio del alquiler, aunque de manera diferente al colombiano, no exactamente podría entenderse como un congelamiento, sino más bien como una prórroga o un aplazamiento del pago, porque la diferencia de estos montos tendría que pagarse a partir del 30 de septiembre. También se prevé las acciones para las deudas por falta de pago, sobre todo aquellas que se hacen parciales o que simplemente no pudieron hacerse efectivas en este periodo, para lo que se establece que deben ser completadas por el arrendatario como mínimo en 3 cuotas, como máximo en 6. Y también se establecen una situación de excepción para los arrendadores considerados en vulnerabilidad. Y aunque realmente no queda muy claro o no se le ha dado los medios para ser efectivo, porque le ordena directamente a que no debe ser efectivo el congelamiento de los alquileres si él depende directamente de estos alquileres para su subsistencia o su núcleo familiar, pero no le da ningún medio para hacerlos efectivos. En este mismo sentido, el decreto 319 establece unas medidas idénticas o ha volcado el decreto 320 sobre alquileres en las de hipoteca, con la única diferencia de que los plazos son más cortos, solo 3 meses. Medidas muy parecidas o similares se han tomado en otros países como El Salvador, Panamá, México o Venezuela. Y dentro de estas, para ir ajustándome al tiempo, quiero destacar únicamente que el decreto panameño 145-20, que es uno de los más recientes, del 1 de mayo, puede notarse aquí una apreciación mayor de la necesidad de establecer límites para acogerse al mismo, así como de la protección del arrendador y evitar abusos por parte del arrendatario. Quería hacer además una pequeña comparativa con Europa, pero dado el tiempo haré simplemente pues un comentario. Si comparamos esta medida con el decreto español 1120, que fue analizado en nuestro primer webinar por la doctora Rosa María García, podemos ver que en las medidas latinoamericanas no se dispone de requisitos claros de quiénes pueden acceder y cuál es su procedimiento. Por ejemplo, que el arrendatario se encuentre en una situación de vulnerabilidad social y no tener una vivienda a la que pueda acceder. Aunque, bueno, la doctora García también nos explicó mucho más, de forma muy detallada, los requisitos realmente.
Aunque en la actualidad, parte de estos requisitos también pueden entenderse criticados o duramente criticados porque dejan fuera una gran parte de la población que podría necesitarlos, o sea, las ayudas actuales o los efectos del decreto. Con esto quiero decir que hace falta una delimitación realmente de las medidas latinoamericanas, hace falta que sean mucho más claras, que digan quiénes podrán acogerse a ellas, que pues en principio se ha dejado a la generalidad y ello puede llevar al colapso del sistema judicial, que será quien tendrá el cargo de delimitar o llevar en sí la aplicación de esta situación. Bueno, dado el tema, prefiero o quiero ir directamente a las conclusiones para no extenderme. Cualquier otro comentario lo hacemos en el área de preguntas. De manera personal, yo entiendo que estas medidas son extraordinarias y si bien se entienden necesarias, resultan superficiales, sin que puedan atender las necesidades posteriores a los estados de emergencia que se han decretado en los estados latinoamericanos. No han prevenido un tiempo de recuperación económica para los arrendatarios ni para los prestatarios o los arrendadores en situación de vulnerabilidad, lo que bien podría lograrse con avales públicos. Por ejemplo, las medidas, desde mi punto de vista, las medidas están bien encaminadas, pero necesitan complementarse con medidas financieras con respaldo público, como por ejemplo los préstamos para las ayudas al alquiler. Hemos hablado de unas medidas que han sido inspiradas en su gran mayoría por las actuaciones de países más desarrollados, por lo que hacen falta medidas mucho más ajustadas a las necesidades latinoamericanas y que respondan a la crisis que se avecina. De manera que entiendo que los países que aún no han tomado medidas para esta situación, además de guiarse por las mencionadas experiencias, deberían tomar en cuenta las recomendaciones institucionales de la región, como es el Banco Iberoamericano de Desarrollo, que ha instado a no olvidar en esta medida los sectores informales y los servicios esenciales. Bueno, ya de manera personal quería recomendar a corto plazo pues que se trate de aliviar la pobreza extrema, que va directamente relacionada con la vivienda, que se revise la efectividad de las políticas públicas en materia de vivienda, que se promuevan una mayor participación pública de la oferta de vivienda y que se establezcan medidas para solucionar los conflictos en materia de vivienda post-crisis. Y en un plano mediano o largo, pues que deberían reformular las leyes que regulan la vivienda si se hace necesario y pues aumentar la participación de expertos en el diseño de las medidas de vivienda, fortalecer la redacción de los contratos en materia de vivienda y practicar en este sentido la resiliencia. Muchas gracias por su atención. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, doctora Rodríguez. Ha sido muy interesante la visión general que ha dado de las medidas gubernamentales en América Latina. Vamos a dar paso al siguiente ponente, en este caso es el profesor Harold Modesto Sánchez. Sí. Cuando quiera. Muy bien, muy bien. Bueno, antes que todo, muchas gracias a la Cátedra de Vivienda, en ella a la doctora Maridalia, el doctor Sergio Nazar, quienes nos han acogido para generar un vínculo con todos ustedes y poder compartir un poco de la realidad dominicana. Voy a colocar la presentación que tengo prevista por acá para que podamos iniciar el intercambio de ideas de inmediato. Muy bien. Está a punto de cargar. Imagino que ya la pueden visualizar. Sí, y ahora bien, sí. Muy bien. Yo pertenezco al Observatorio Judicial Dominicano, que es una iniciativa que se encuentra situada dentro de un centro de pensamiento, la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y la misión de nosotros es contribuir a elevar la calidad del debate sociojurídico nacional a través del estudio sistemático y permanente de la realidad judicial del país. Indiscutiblemente, los temas de vivienda, propiedad,
alquileres, nos vinculan a una parte importante de la actividad jurisdiccional y de la actividad de otros órganos que forman parte de lo que denominamos la estructura o la jurisdicción inmobiliaria en la República Dominicana. Y esa es la razón por la que nosotros podemos abordar la cuestión relativa a la propiedad, la vivienda y los derechos para hacer algunas reflexiones en el marco del COVID en la República Dominicana. No sin antes tratar de contextualizar un poco la discusión. América Latina es, evidentemente, ya Maridalia subrayó varios aspectos en ese sentido, una de las regiones más desiguales del mundo. Yo creo que a diferencia de otros segmentos de derechos en los que todavía la progresividad propia de los derechos humanos nos permite tomar algunas licencias en la atribución de quién es el responsable de su no materialización efectiva, en el ámbito de la propiedad, la vivienda, creo de manera muy particular que se da algo distinto a lo que plantea Boaventura de Sousa Santos cuando señala que no todas las desigualdades son discriminatorias. Yo pienso, en razón de los procesos históricos en América Latina, de los descuidos en las funciones esenciales de los estados, que cuando hablamos de propiedad y cuando hablamos de vivienda, evidentemente las desigualdades sí son discriminatorias. Y esas discriminaciones son en gran medida parte de aquellos factores que activan nuestra conflictividad y que nos sumergen en cierto modo en un círculo vicioso que no nos permite ni siquiera pensar bien en términos estratégicos y de políticas públicas para resolver los problemas más allá de la definición de placebos, en vez de identificar verdaderamente las curas a los mismos problemas. De eso hablan los informes, cada uno de los informes que se pueden generar en organismos a los que les interesa más o menos generar información útil para la toma de decisiones, en los que año tras año se nota que hay tareas incompletas. Y bueno, hay algunos problemas como los homicidios, las pensiones, los días de maternidad, problemas de los que ni trabajan ni estudian, la fuerza laboral con educación terciaria, el embarazo en adolescentes, desigualdad de ingresos, escolaridad promedio, deserción escolar, que son prácticamente el pan nuestro de cada día y que en particular en ese informe sobre el progreso multidimensional, que mucho antes de que nos enfrentáramos al COVID, hizo el PNUD en el año 2016, nos decían qué tan complejo iba a ser el cierre y las medidas que habían que tomar en el cierre de esta década. Lamentablemente, la situación que estamos viviendo nos suma otras complicaciones y estas evidentemente cambian la proyección. Si hay algo que en lo que podemos excusar a los estados en América Latina es que como nunca se ha podido prever de forma adecuada, sobre todo por las debilidades que hay en muchos estados en la construcción de la información, al menos el COVID nos genera el alivio de que ahora nadie puede prever absolutamente nada. No hay manera, todos que las estimaciones se acerquen o proyecten en lo inmediato por lo que estamos viviendo de la pandemia, a mostrarnos qué tan la crisis que vamos a enfrentar posterior a esta crisis que estamos viviendo, que es elementalmente sanitaria, cómo nosotros vamos a salir airosos de las próximas crisis económicas que son el sello distintivo del cierre de esta década. Si es así, entonces cada discusión sobre la pobreza extrema, tendrá obligatoriamente que redefinirse, reencauzarse, para que los estados puedan, primero, asumir sus culpas y orientar las responsabilidades de la protección efectiva de los derechos humanos de manera más coherente con cada una de las expresiones que de alguna forma están más orientadas al deber ser. Como dice Roberto Gargarella, es verdad, en nuestras constituciones, en 200 años de constitucionalismo, ha habido un avance importante en materia de reconocimiento de derechos. Sin embargo, las estructuras de poder y sobre todo las estructuras de poder que garantizan la conquista sobre esos derechos no van al mismo ritmo. Entonces, viendo eso, hay una situación bastante significativa que nos mueve al espanto. La crisis
puede tener magnitudes todavía impensadas, y es porque ya dentro de las mediciones que se habían realizado, como la que acabo de mencionar, en gran medida el riesgo estaba latente. Y ese riesgo latente, entonces, mientras nos habíamos concentrado en el bienestar aparente de todas las medidas que se habían tomado, no habíamos previsto en los años subsiguientes cómo afrontar los posibles escenarios de riesgo. Este en particular, el COVID-19, el de la pandemia, es distinto a cualquier cosa que pudiéramos pensar. Por eso, cuando se hablaba en aquel momento de factores determinantes para salir de la pobreza, como educación y calidad del empleo, muy bien, ahí tenemos pasos importantes y detalles que todavía le falta a toda América Latina por completar, por lograr. Desde los objetivos de desarrollo del milenio hasta la agenda post-2015 todavía hay mucho por hacer. Pero también hay factores que pueden evitar la recaída en la pobreza. Y ahí hablamos de existencia de redes de protección social y activos de los hogares. En ese particular ejercicio de puntualización, de evitar la recaída de la pobreza, el hallazgo del informe es que durante las últimas 3 décadas hay una parte importante de la población en América Latina que ha dejado de ser pobre en el renglón de la pobreza extrema, ha dejado de ser pobre, de esos que viven solo con $4 al día, y ha pasado a un umbral, una especie de cinturón de personas que todavía no han trascendido a la clase media, pero que viven entre $4 y $10 al día. Y estos han logrado un poder adquisitivo, desarrollar, o por lo menos intentar desarrollar un proyecto de vida más o menos digno. Y por otro lado, una clase media creciente es parte de unas mejoras evidentes en términos de bienestar. Sin embargo, en ese lugar intermedio, aquellos que todavía no trascienden hacia la otra clase y que son muy vulnerables a las medidas, a cualquier medida que se pueda tomar en el estadio, a cualquier crisis, ya el PNUD había vaticinado que si enfrentábamos una crisis, entre 25 y 30 millones de personas decaerían en el renglón de la pobreza y la pobreza extrema. Es decir, que de alguna forma la misma manera de hacer las cosas nos mostraba que a la primera crisis no pensábamos que iba a ser como esta, entonces este riesgo ya se podía prever. Lo interesante es que la crisis que estamos viviendo supera por mucho esas proyecciones. Y por eso el Observatorio de América Latina y el Caribe, que tiene la CEPAL para verificar cómo va todos estos hallazgos del COVID que está haciendo cada estado, nos muestran que mientras ese dato de esos 4.262.799 infectados y esas 291.981 personas fallecidas, mientras ese dato pareciera no ser tan relevante en términos de población mundial y quizás nos ayuda a sentirnos un poco menos deprimidos con lo que está ocurriendo, lo que sí es cierto es que lo que va a acontecer posterior a esto implica para los estados asumir con proactividad medidas que podrían contener toda una escalada de conflictos y de situaciones para las que posiblemente el mismo Estado no tenga las capacidades de ofrecer soluciones efectivas, por lo que se agravarían los conflictos. Entonces, lo que plantea la CEPAL a partir de los datos que están manejando y las proyecciones que se pueden hacer con el COVID es que se tiene que garantizar a las personas que se encuentran en la línea de pobreza, al menos durante 6 meses, el ingreso equivalente a esa línea de pobreza, esos $4, por así decirlo, diarios. Y eso se tiene que hacer por lo menos con ese porcentaje que se indica ahí, 215 millones de personas con relación a la población en América Latina, un 34.7% de toda la población. Porque, en efecto, de no hacerse eso, el riesgo es el siguiente. Y la proyección es la siguiente. La pobreza aumentará de 186 a 214 millones de personas y la pobreza extrema de 67 a 83 millones de personas. Eso quiere decir que va a superar significativamente las proyecciones que se habían hecho en el 2016 cuando se verificaban los avances que se habían tenido con los objetivos de desarrollo del milenio y con los objetivos que se propusieron en la agenda post-2015. En materia de vivienda, por supuesto,
todos esos números tienen un impacto importante. Primero, porque ya la situación de la vivienda en la región es deficitaria. El déficit de vivienda urbana, según estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, que es donde vive el 80% de las personas, oscila entre un 12 y un 70%. Y la realidad de cada estado, de cada país, entonces nos indica por qué el porcentaje puede ser más bajo o más alto. Además, hay un problema, y creo que es el problema del contraste que uno se encuentra en las ciudades, en los que recorre sectores de clase alta, sectores de clase media, y de repente un núcleo vinculado a esos sectores con una pobreza bastante representativa, y es el hecho de que la calidad de muchas viviendas es baja. Es baja porque, a pesar de tener un techo, a pesar de que llueve y las personas no se mojan, desafortunadamente las viviendas no cuentan con las condiciones para que las personas disfruten de los servicios básicos, y ahí estamos hablando de dignidad, cuestión indispensable para hablar esencialmente de derechos. No es solo garantizar una vivienda, es que el tener una vivienda, la permanencia de una persona en una vivienda, no implique niveles deprimentes de dignidad fruto del abandono del Estado de ciertos sectores que son los más vulnerables y los más desposeídos. Nosotros en la República Dominicana, por supuesto, envueltos en un programa de reforma en el año 2010, establecimos el derecho de propiedad como derecho fundamental en nuestra Constitución, con una clara visión de la función social que tiene este derecho de propiedad. Y le añadimos, para dar pasos posteriores, el derecho a la vivienda, para que toda persona efectivamente goce en algún momento del derecho a una vivienda digna con servicios básicos esenciales. Desde ahí se produjo nuestra primera proyección, por así decirlo, a qué haremos con el paso de los años, y creamos la Estrategia Nacional de Desarrollo hacia el 2030. Y en esa Estrategia Nacional de Desarrollo, el segundo eje de la estrategia, que procura una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades y que nos mueve un objetivo general sobre vivienda digna en entornos saludables, plantea que hay que orientar los esfuerzos a facilitar el acceso a las poblaciones a las viviendas que sean económicas, que sean seguras y dignas. En cierto modo, el Estado hizo la tarea. A partir de este ejercicio comenzó a contemplar las maneras de hacerlo, teniendo en la cuesta empinada, muy inclinada, el hecho de tener que lidiar con las burocracias naturales en el Estado y modificar, y mientras se modifica el ordenamiento jurídico, con unos retrasos importantes desde hace más de 20 años en nuestros códigos y otras leyes que datan incluso de la dictadura de Trujillo de los 50, entonces por lo menos ir haciendo ajustes para ir dinamizando todo el panorama que tiene que ver con la vivienda y garantizar que las personas tengan acceso a una vivienda digna. Y eso ha sido muy dinámico en los últimos años y formó parte de la oferta política de los últimos gobiernos. Desde ahí, entonces, es lógico que las líneas de acción de estos objetivos estuviesen orientados a la definición, todavía creo que falta mucho por definir, de una política pública de vivienda, el desarrollo de nuevas opciones de financiamiento que actualmente sí son bastante dinámicas, con acceso, con muchas facilidades para el acceso al crédito hipotecario, un marco legal que reduzca los obstáculos para la construcción de viviendas y el acceso a la propiedad inmobiliaria, promover una reforma de la legislación sobre el inquilinato que necesita, la nuestra es del año, establece algunas cuestiones sobre el inquilinato desde el año 1955, y es necesario trabajar en esta disposición con la finalidad primero de avanzar un poco a entender la realidad del inquilinato y de los arrendamientos, y por otro lado entonces a adecuar y convertir esto en una actividad productiva más o menos bajo el control y el dominio de la información que debe tener el Estado. Nosotros nos caracterizamos por tener un inquilinato sumergido en una informalidad impresionante. La cantidad de contratos que existe es muy superior a aquella de la que el Estado no tiene la menor idea, que aquella con la que el Estado apenas tiene contacto por algunos de los mecanismos que se encuentran previstos. Bajo esas condiciones, entonces, podríamos ir viendo cómo resolver algunos problemas como el déficit habitacional y cumplir con el mandato de garantizar el derecho del acceso a la vivienda a las personas. El último ejercicio
que nosotros hicimos para darnos cuenta de la realidad fue el Censo Nacional del año 2010. Debemos estar muy cerca del próximo censo para ver cómo está el estado de la cuestión actualmente. No debe haber cambiado mucho porque, por un lado, las políticas se han enfocado esencialmente en el facilitar las cosas para que las personas obtengan nuevas viviendas y no así para que las deficiencias en términos cualitativos de las viviendas sean resueltas. Y acá, a grandes rasgos, no me voy a detener demasiado en los detalles, podrán observar cómo andábamos en el año 2010 y cómo pudiéramos andar actualmente a sabiendas de que solo uno de los segmentos está siendo tomado significativamente en cuenta. Y por eso, esencialmente, hay planes que se han desarrollado y se han llevado a cabo. Primero, el Plan Nacional de Titulación de los Terrenos del Estado, que es uno de los pilares para la posibilidad de tener acceso al crédito hipotecario y dinamizar precisamente la obtención de las viviendas. Y por otro lado, la Ley 189-11 para el desarrollo del mercado hipotecario del fideicomiso, que ha sido la punta de lanza de todo el desarrollo inmobiliario que se ha desarrollado, que se ha dado en los últimos años. Por esto, uno podrá revisar las estadísticas que tiene la Superintendencia de Bancos y en ella se nota un crecimiento anual de los créditos para la compra y remodelación de viviendas, que es creciente durante toda la década entre un 10 y un 15% cada año. Y eso es significativo y representativo a la hora de pensar en los pasos que se han estado dando y lo bueno que ha resultado de este ejercicio de reforma. Sin embargo, entonces, la crisis nos reconfigura el panorama. Primero, la dimensión de la crisis económica nos presenta riesgos como el desempleo, el descenso a la pobreza y la pobreza extrema de miles de personas que han salido de ella en algún momento, el colapso de los servicios, el aumento del conflicto social, en particular en la República Dominicana, las discusiones sobre las cuestiones vinculadas a los alquileres, a los inquilinatos, a la propiedad, nos muestran muchos capítulos, muchos episodios de violencia, y creo que ahí es importante atender el impacto de la crisis en el conflicto social. Habrá, por supuesto, una perjudicialización. Aquí mucho de lo que acontezca ahora mismo quizás no es mi temor por el hecho de que las actividades judiciales se encuentran suspendidas. Y por esa razón, entonces, ahí me han movido la presentación. Por esa razón, entonces, resulta que mi preocupación mayor no es esencialmente el hecho de que las demandas aumenten de repente, porque mientras tanto el Poder Judicial no está desarrollando labores. Mi preocupación mayor es que no se prevea el hecho de que no tener una respuesta judicial más o menos oportuna o una medida que contenga la excesiva judicialización del conflicto puede dar lugar, puede generar que mañana aumenten conflictos en otra dimensión que no es específicamente aquello que se estará judicializando. Entonces, además de esto, creo que puede haber una regresión en materia de vivienda, disminuyéndose los incentivos que han sido parte de las conquistas derivadas de las políticas públicas más recientes y el aumento del déficit cualitativo por una cuestión esencial. Si las personas no tienen para garantizar o lograr resolver sus cuestiones elementales de subsistencia, mucho menos entonces para resolver y adecuar las condiciones de sus viviendas. Por lo cual la intervención del Estado es capital y prioritaria. Todo esto del COVID nos permite llegar a la conclusión de que el concepto quédate en casa no es malo en sí, es un concepto, es una expresión que nos recuerda las ausencias del Estado. Quédate en casa significa pensar en la situación de la vivienda de las personas. Quédate en casa significa pensar inclusive en aquellos que no tienen vivienda. Por lo que, a modo de conclusión, yo voy a señalar algunos ítems para cumplir y ajustarme lo más que pueda al tiempo. Creo que me he excedido un poco. Creo que lo esencial es prevenir en un primer momento los desalojos en materia de vivienda que pueden ser derivados y para esto se necesita apoyo financiero. Y digo prevenir los desalojos porque hay todo un escenario judicial que cruzar y antes de que se produzca esto yo creo que se pueden tomar medidas importantes. Ya los créditos hipotecarios y la mora ha sido suprimida, los créditos han sido prorrogados, entonces en esas medidas vamos bien. Sin embargo,
no se han tomado medidas concretas en materia de vivienda que partan de una proyección a futuro de qué vamos a hacer con los problemas que ya teníamos. Yo creo que es una oportunidad para declarar de urgencia el conocimiento del proyecto de ley de alquileres que cursa y que ha entrado y ha perimido en varias ocasiones en el Congreso de la República, someterlo a un estudio profundo y ajustarlo al contexto de la crisis para proyectar los escenarios futuros. Se necesitan medidas, además, que permitan garantizar las necesidades básicas para que las personas que viven en condiciones más precarias entonces pudieran, de alguna forma, cumplir con los compromisos que tienen con la vivienda, porque aquí tenemos dos partes. Tenemos al inquilino, tenemos a quien ha arrendado y tenemos al propietario. Entonces, ambas partes en medio de la crisis se están viendo afectadas. Inclusive muchas personas quizás cuentan con una pensión, pero luego con lo que pudieron hacer durante su vida laboral viven más bien del negocio del alquiler de viviendas, entonces se están viendo significativamente afectados por la falta de pago de sus inquilinos, que es por supuesto, como se ha estado discutiendo, por una causa de fuerza mayor. También es importante, y ya Maridalia lo mencionó, prorrogar el pago de algunos servicios, y se ha venido haciendo en América Latina. Nosotros también lo hicimos, y hacer una especie de análisis de esa proyección que logramos en la Estrategia Nacional de Desarrollo para ver cómo mantener ese curso de las cosas, ese curso de acción a pesar del COVID-19. Con esas medidas y otras que puedan surgir sobre la marcha, quizás el Estado dominicano pueda ofrecer una respuesta oportuna que nos permita seguir avanzando en materia de vivienda y no ahondar en problemas que de alguna forma ya veníamos superando con el paso de los años. Muchas gracias a todos por su atención. Muy bien, muchas gracias. Profesor Modesto, ha sido muy interesante la explicación que ha realizado sobre las discriminaciones, la pobreza y la vivienda digna en entornos saludables. Muchas gracias. Ahora vamos a dar paso al profesor Julio Eduardo Pozo Sánchez, cuando quiera. El micrófono, profesor. Ahora sí, gracias. Sí, sí. Voy a poner la presentación. Me quedé en mute. Bajamos un segundo, por favor. Bueno, en algún momento la deben comenzar a ver. Sí, sí. En primer lugar, quiero darle las gracias a Maridalia, que entiendo a título personal y a nombre de la Cátedra de Vivienda de UNESCO me ha convocado. Cuando conversamos hace algunos días, tuvimos la oportunidad de primero conversar por vía email y luego a través de Teams. La conocí el proyecto, me encantó no solo ser invitado para participar en lo que, debo confesar, es mi primera presentación fuera de mi país. Estoy acostumbrado a exponer en Perú, en Lima y en las ciudades de provincia de mi país, pero nunca en el extranjero, así es que para mí es mi primera vez y además es muy grato. Y quiero agradecerte, Maridalia, por esa oportunidad. Le he escuchado atentamente a Maridalia y al profesor Modesto, y como proyectamos esta presentación, pues bien puede haberse entendido de manera correcta que ambos se han referido a cómo viene el tema de vivienda en Iberoamérica. Maridalia apuntando básicamente a Colombia y Argentina, si me toca ser específico, y el profesor Modesto con un excelente marco general aterrizado finalmente en su país. Bueno, les cuento un poco de mí. Yo soy profesor en Perú, soy abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que hace 2 días ha cumplido 469 años de fundación. Bueno, aquí en Perú creemos y lo defendemos, la más antigua de América. Mi especialidad es la de derechos reales, y desde que apareció esta lamentable pandemia y nos tocó en Latinoamérica, dada mi posición y mi especialidad académica, me vi envuelto en tratar de encontrar respuestas y comentarios sobre el tema de arrendamiento de vivienda. Yo con mucha pena les tengo que comentar
que en Perú no se han tomado absolutamente ninguna, sobre el tema del arrendamiento de vivienda. La preocupación del Estado, felicitado por el mundo por haber sido de los primeros en haber tomado reacción, no ha alcanzado al tema de vivienda. El Perú declaró el estado de emergencia sanitaria a partir del 12 de marzo y lo ha declarado hasta el 9 de junio, buscando reducir el impacto negativo del COVID en la población. Y sobre todo, esa es la razón del que aún nos encontremos en una cuarentena que ya supera los 50 días, mejorar las condiciones sanitarias del país. El estado de emergencia sanitario, que se declaró el 12 de marzo, se convirtió en un estado de emergencia nacional al amparo de la Constitución, lo que limitó nuestros derechos de tránsito, de movilidad, de reunión, y como pueden apreciarlo de la lámina, está desde el 16 de marzo y se va a mantener hasta el 24 de mayo. Nuestro presidente aparece usualmente al mediodía o a la 1 de la tarde a nivel nacional a comentar cómo va la situación del país. Eso también ha mantenido, creo yo, el nivel de fortaleza del país, a diferencia de su homólogo de Venezuela que sale a recomendar qué serie de Netflix toca ver. Nuestro presidente nos comenta cómo está el país, qué es lo que está tratando de hacer dentro de todo. Y valgan verdades, él, para ponerlo de manera directa, decidió optar por hacer prevalecer el derecho a la salud y ha cerrado todos los comercios, ha cerrado todas las empresas, se elabora a nivel de actividades esenciales involucradas con alimentos, con bebidas, con desinfectantes y nada más. Entonces, como bien lo ha comentado el profesor Modesto, el Perú, como muchos países, en los próximos meses y seguramente años, va a sufrir una pobreza fuerte, una pobreza dura, porque ya la clase C se ha convertido en D y la clase D se ha convertido en E, lo que nos costó tantos años, no por una decisión del presidente del todo, finalmente la pandemia es un evento ajeno a él, pero finalmente sí porque ha tomado una decisión que, repito, es felicitada en el mundo, que nos mantiene en cuarentena. Y si tuviera que comentarles un poco más sobre el tema, el Estado ha intervenido en el país, ha intervenido dando subsidio a las empresas de un porcentaje de la planilla de los trabajadores para que estos no sean despedidos y la empresa tampoco termine solicitando su reestructuración patrimonial o un Chapter 11, como lo ha hecho Avianca hace poco en el mundo. Ha dado bonos a las personas, a personas naturales por más de 3 o 4 millones de personas en importes de remuneración mínimo vital. Viene otorgando o va a otorgar bonos por familias en importe de nuevo similar a la remuneración mínimo vital, que en el Perú oscila entre los $250 a $300, dependiendo del tipo de cambio. Ha prorrogado los servicios públicos, ha suspendido el cobro de peajes para que puedan transitar quienes se dedican a las actividades esenciales y no tengan que pagar un peaje. Ha invitado a los bancos a que permitan a los tomadores de créditos hipotecarios a que den facilidades, y los bancos han acatado, si cabe el término, esta propuesta y lo han venido haciendo. Pero donde no ha querido intervenir el Estado, donde alguna vez en una de las conferencias se le preguntó al presidente qué iba a pasar o si iban a tocar el tema de vivienda, simplemente se toreó la pregunta y no hemos tenido una intervención que en principio no reclamo a rajatabla. Voy a desarrollar esto muy brevemente. Ya estoy hablando de manera específica de mi país y creo que viene bien en este contexto de toda la exposición. El arrendamiento se regula en el Código Civil peruano, un código que data de 1984. Como todo, se establece la obligación de ceder por parte del arrendador y la obligación de pagar por parte del arrendatario. Y aquí, antes que me hagan la pregunta, en el Perú no existe una ley de inquilinato. Existió hasta hace muchos años
Hoy el tema del inquilinato no es regulado en nuestro país en el sentido de que es el Estado o son sus normas las que imponen plazos, montos, cotizaciones. No, es un tema estrictamente de privados, a todo nivel, estrictamente de privados. Hoy, no habiendo entonces el Estado intervenido, la pregunta surge en el ámbito teórico, en el ámbito dogmático, porque en el ámbito real, si la gente no tiene que pagar, no lo va a hacer. Yo cada vez que he expuesto de este tema, siempre me preguntan, profe, ¿cómo hago o qué norma me ampara para no pagar? Bueno, no hay norma que te diga que no pagues, y en mi opinión tampoco existe interpretación legal alguna, si quiero hablar de norma y de esa interpretación, que te impida pagar que pagues, pero que te impida, que te conceda no pagar. Pero, pero algo en verdad es, si no tienes cómo pagar, si tu nivel de subsistencia ni siquiera alcanza para los alimentos en esta situación, bueno, lo más probable es que no pagues. ¿Qué solución ha brindado el Estado peruano a esta problemática que en el país mío se ve un poquito a propósito de que lo conocemos en los medios de comunicación, televisión, radio, redes sociales? ¿Y qué ha hecho el Estado? Bueno, nada, como les comenté, en Colombia han regulado, como lo ha explicado Maridalia, en Argentina también, en Ecuador tengo conocimiento que el Ejecutivo ha propuesto a la Asamblea Nacional que se pronuncie sobre el tema, pero en Perú nada. Más allá de algunos proyectos de ley que ha presentado el Congreso, le hace la Asamblea de Diputados, que aquí se conoce como Congreso, congresistas, proyectos que la verdad no han merecido mayor preocupación, no tenemos nada nuevo. Y esto quiero comentarles, vale la pena que lo resalte, va a llamarles la atención, imagino, es que nuestra constitución política, la constitución política del Perú, tiene un artículo muy particular que yo busqué en Colombia y no existe, no lo he buscado en Argentina, imagino que no existe por su corriente, por su tendencia, en Ecuador tampoco existe, solo existe en Perú y está en la constitución y dice, por lo menos de los países que he revisado en la región, los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Este es el artículo de la Constitución Política Peruana que, según entendidos y cercanos al Ejecutivo nuestro, al gobierno nuestro, de alguna manera ata de las manos al gobierno, no puede modificar los términos contractuales. Y como les acabo de comentar, dado que no existe una ley de inquilinato, no se regula el tema del arrendamiento por norma, y sí existe un artículo en la Constitución que establezca que los términos contractuales del arrendamiento, por ejemplo, no pueden ser modificados por el Ejecutivo, por leyes, por nadie, solo por las partes. Entonces, creemos quienes sí estamos de acuerdo en que debe haber un grado de intervención puntual, limitado, referenciado, como bien lo ha dicho Maridalia, que no existe en Colombia, que han regulado el tema, pero no lo han limitado, no han dicho para quiénes exactamente, porque así debe ser. Esta norma parece ser, de la Constitución Política del Perú, parece ser aquella que un poco le impide al Ejecutivo inmiscuirse, si cabe el término, en este asunto. En mi opinión, esta norma, como ninguna, por más que se trate de la norma más importante del país, establece un criterio absoluto. Hoy el interés público está por encima. Hoy la situación en la que muchas personas en un grado mayor de vulnerabilidad económica debería merecer atención por salud pública, por interés público, y este artículo de la Constitución debidamente entendido no debería ser impedimento para que el Ejecutivo, en nuestro caso, actúe. ¿Qué es lo que propongo? ¿Qué es lo que creo puntualmente en este tema? Soy uno de los pocos en mi país académicos que promueven esto. La gran mayoría se apega a la Constitución y a su sagrado manto y a su sagrado texto, y los entiendo, porque aunque yo promuevo esto, la intervención del Estado, creo que esta, bajo ningún supuesto, debe promover la cultura del no pago. En mi país, y esto debe parecerse mucho a la idiosincrasia de la región, cuando tú le invitas a alguien a no pagar, le facilitas eso, por más que tenga, no lo va a hacer.
Entonces hay que tener cuidado para que no se promueva la cultura de pago. Y creo que eso se puede hacer si es que de manera correcta y el Estado tiene cómo, de manera rigurosa, se identifican los supuestos, los casos de verdad económica, los lugares, las personas. Por supuesto que para el Estado debe ser sencillo identificar, y por ejemplo, disponga la suspensión de la renta por un periodo determinado. Ya vamos 2 meses, ya vamos casi un mes de cuarentena y vamos a estar 64 días así. Todavía no llegamos al 24 de mayo. De ningún modo promuevo la condonación. Finalmente, a diferencia de lo que ocurre en el arrendamiento de vivienda, a diferencia de lo que ocurre con el arrendamiento comercial, en el arrendamiento de vivienda la persona ocupa, la persona detenta, está usando. No es justo que se le condone, pero sí que se le suspenda siempre y cuando se encuentre en una situación de vulnerabilidad económica manifiesta, técnicamente entendida y regulada. Esto le brindará seguridad a los arrendadores porque sabrán en qué momento, les dará seguridad y tranquilidad porque ya no tendrán que imponer demandas de desalojo por falta de pago, que es lo que también evitaría una norma como esta, ¿no? También evitaría una norma como esta. Y por supuesto, toca salvaguardar la salud pública con esta norma, ¿no? Toca salvaguardar la seguridad pública con esta norma. Este contexto en que se ha dado, voy a regresar, hemos tenido noticias como estas, ¿no? Como ustedes saben, no ha sido un problema solo del Perú, es de la región. Muchos venezolanos migraron a nuestro país, superamos el 1.000.000, en Lima incluso, de venezolanos. Hoy probablemente son los más afectados, no solo ellos, personas de mayor edad son lanzadas en este momento a la calle y eso se puede ver en las noticias. Para el Estado todavía el tema no trasciende, para el Estado peruano el tema no es el más importante, para el Estado peruano el artículo 62 de la Constitución al que he hecho referencia es tan magno e intocable que parece no querer mirar, que los problemas que puede generarse y que acabo de describir, ¿no? Problemas de salud pública porque vamos a tener gente en la calle, problemas de expos esta situación, muchas demandas de desalojo por falta de pago, porque por supuesto la gente no tenía cómo pagar. Si me permiten, solo para cerrar, porque fui yo el que dije que no se iba a exceder y ya me terminé excediendo, me apasiona demasiado este tema, fue objeto de estudio para mí en la universidad por muchos años, toda mi carrera casi me la pasé estudiando sobre desalojos. Como en el Perú no existe el desalojo unilateral para lanzar, para desalojar, para alguien tiene que seguirse un proceso. Pero como eso toma tanto en mi país, muchísimos, la gente tan pronto alguien no le paga y si el espacio es pequeño decide lanzarlo de propia mano. Eso es ilegal, eso es ilícito, pero la idiosincrasia y la realidad supera lo que una norma puede decir y es por eso que la intervención del Estado no solo debería venir con una suspensión, sino que con un refuerzo, con un castigo, con un refuerzo en negrita, subrayado y cursiva de que no están permitidos los desalojos. Ni lo estuvieron antes del COVID, ni mucho menos después del COVID. Quiero nuevamente darles las gracias y quedo sometido a cualquier inquietud que ya en mi tema puntual y sobre mi país les haya llamado la atención. Estoy completamente seguro que por ahí algo les ha llamado la atención. Voy a retirar la pantalla. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, profesor Pozo. Ha sido muy interesante conocer la situación que hay en Perú sobre las múltiples medidas adoptadas y personalmente me sorprende mucho que en materia de vivienda no se hayan tomado. Muy bien, una vez que hemos realizado las tres ponencias, vamos a dar paso a las diferentes preguntas que nos han hecho los asistentes a través del chat. En este caso, la primera pregunta es para la doctora Rodríguez. ¿Estas medidas en Colombia se aplican a arrendamientos de vivienda? ¿Quedan incluidos los alquileres de corta duración o de habitaciones? En España, estos arrendatarios quedan discriminados y no se les aplican las medidas. Perdón, pero tenía el micrófono cerrado. Bueno, con relación, es una pregunta muy buena, la verdad, y sí que me ha sorprendido que tanto el decreto colombiano como el argentino sí lo ha tenido en cuenta. En el decreto colombiano se estipula que se pueden aplicar o que van considerados
tanto para los alquileres de periodos diarios, semanales o cualquier fracción interior del mes. O sea que aquí podríamos encajar estos alquileres que nos han mencionado. Y en el caso del decreto argentino, de una manera mucho más directa, establece que donde hace de manera taxativa la lista de los alquileres que entran o se pueden acoger a este decreto, establece aquellos de habitación destinado a la vivienda o a la persona en pensiones, hoteles u otros alojamientos similares. O sea, que aquí se ha tenido en cuenta todo tipo de alquiler, ya sea de pago diario, semanal o cualquier otra situación o cualquier otra modalidad de alquiler en este sentido. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es para el profesor Modesto. ¿Cuál es la situación de los adultos mayores en referencia al acceso a la vivienda y los servicios de bienestar en la República Dominicana? Bueno, con relación a los adultos mayores, yo creo que tienen la desdicha de ser afectados por la misma desatención de los adultos mayores. Entonces, por lo menos en lo que se ha discutido hasta ahora, derecho a la vivienda, no se nota en el debate, en el contexto de discusión, que ese grupo se ha tomado demasiado en cuenta. Y creo que eso tiene que ver con un retraso en prestarle atención precisamente a los derechos de los envejecientes y todo lo demás. Entonces, uno puede revisar todos los documentos que se han generado en esas discusiones y yo creo que entrarían única y exclusivamente en el renglón de considerarlo un grupo vulnerable, pero no mucho en términos de tratamiento de la cuestión. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es en este caso para el profesor Pozo. A pesar de la falta de legislación protectora de los arrendatarios, ¿no sería posible que se acogiesen a la cláusula rebus sic stantibus, es decir, a la posibilidad de incumplir por circunstancias excepcionales e imprescindibles? ¿Los jueces no serán sensibles? Deberían serlo, pero lo más probable es que eso... A ver, no me quiero adelantar, pero en el Perú hay una cultura de no pago. O sea, si lo ponemos, yo siempre hago este ejemplo, en una balanza como, imagínate en una empresa con el trabajador, en la empresa usualmente el trabajador está debajo, es subordinado, es el más débil. En mi país, el arrendador respecto del arrendador y el arrendatario, el arrendador es el más débil en mi país. ¿Por qué? Porque al arrendador y el arrendatario le deja de pagar cuando quiere, se queda en el inmueble, sabe que los procesos judiciales toman 4, 5 o a veces 10 años y el arrendador no tiene cómo cobrar, no puede volver a alquilar, de verdad es el más perjudicado y es por eso que entiendo también a quienes en mi país dicen que bueno que el gobierno no haya intervenido, qué bueno que el gobierno no se meta porque si se mete va a seguir promoviendo la cultura de pago. Lo que no entienden es que estamos en una situación excepcional, que estamos en una situación extraordinaria y que hay quienes sí merecen ser atendidos por esta situación. Pero por otro lado, Estela, lo cierto es que estas personas podrían invocar siempre, que diría yo más allá del COVID, una situación extraordinaria. Siempre creo que van a poder encontrar una situación extraordinaria. Entonces, dudo con honestidad que los jueces de plano quieran darles una salida, un salvoconducto. No lo creo con honestidad. Muy bien, muchas gracias. Ahora tenemos una pregunta genérica, ¿vale? Si se han tomado medidas específicas del COVID-19 en Ecuador y en Brasil. Bueno, yo entendería que podría ser una pregunta para mí, pero como ha dicho el profesor Pozo, en el tema de Ecuador, sí que se han conocido la intención de tomar medidas al respecto, medidas sobre todo muy parecidas a las latinoamericanas, de corte o arrendamiento en general, o medidas financieras. Pero en el caso de Brasil, y personalmente no tengo yo el conocimiento de que existan o que se estén gestionando. De alguna manera, América Latina siempre hemos puesto a Brasil al lado. Siempre nos hemos entendido por el tema del idioma y demás, pero de manera personal no he revisado si existen o no actualmente.
No sé si algún compañero tenga conocimiento. No, Muy bien. de Brasil yo no. Vale, perfecto. Ahora tenemos una pregunta para el profesor Modesto. En relación con la calidad de las viviendas que ha comentado, entiendo que existe una regulación que determina dicha calidad con unos estándares mínimos. ¿Podría determinarse o vincularse dicha baja calidad a la falta del control gubernamental y que ello puede trasladarse en inefectividad a la hora de determinar una línea de acción que defienda la vivienda de arrendatarios en situación de vulnerabilidad derivada al COVID? Sí, creo que se le puede atribuir al control gubernamental, porque en gran medida el control de la construcción de esas viviendas se supone que tiene que estar bajo esa sombrilla del gobierno, del Estado, ¿no? Sin embargo, uno nota que hay algunas irresponsabilidades, algunas ausencias, y ahí entonces se genera de todo en función de las posibilidades que tienen las personas. No pudiéndolo suplir el Estado, entonces queda como la puedan desarrollar las personas. Entonces, la cuestión de calidad sí tiene que ver con eso. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta para el profesor Pozo. ¿Se suspendieron los lanzamientos de los procedimientos de ejecución hipotecaria desde la crisis de 2013? No, nunca el Estado emitió una norma que suspenda la ejecución de los lanzamientos. Debo entender que nunca se emitió una norma, pero podría no haber sido tan necesario porque ejecutar una hipoteca supone también todo un proceso. En el Perú, pese a que estamos ante un título de ejecución, ¿no? Y una suerte de proceso monitorio, como tienen ustedes en España, pero nunca se suspendieron. Nunca se suspendieron las ejecuciones, lanzamientos o procesos de ejecución de garantía hipotecaria en el Perú. Muy bien. Una pregunta para la doctora Rodríguez. Si hay distinción de medidas de protección de arrendatarios si el arrendador es persona física o jurídica, o si se dedica profesionalmente al arriendo, como sucede en España. Como hemos visto, las medidas tomadas actualmente son de un corte muy general y las que hemos visto, por ejemplo, la colombiana, la argentina, delimita su aplicación o para de tipo vivienda o para comercial realmente. Y en este sentido también lo podemos entender porque en América Latina no existe o apenas se está formando la profesionalización del arrendamiento. O sea, allí la gran mayoría o el gran porcentaje son personas físicas o familias que tienen la vivienda como una entrada extra o hacen un gran esfuerzo para tener esa entrada, como he dicho, como una alternativa a la jubilación. Realmente no hay una distinción, por ejemplo, como en España, que se llama de pequeños o grandes tenedores de vivienda para hacer una distinción de la aplicación de las medidas. No, simplemente se ha hecho, pues como mucho, la distinción de los arrendadores que son considerados vulnerables, o sea, aquellos que vivan directamente de esta pensión, de aquellos que no lo son. Pero ya ahí tendrían que entrarse a entender la consideración de vulnerabilidad de estos arrendadores. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta para el profesor Pozo. Si son asequibles las rentas en Perú para poderlas pagar en esta crisis, ¿cuánto suelen representar sobre los ingresos familiares? Bueno, rápidamente les cuento. Y aprovecho la pregunta para puntillar algo que se me pasó de la exposición. No es probablemente que este tema, además de lo que he comentado, no sea atendido por el Estado, porque no se presenta, como en cualquier país de Latinoamérica, me imagino, los gobiernos funcionan y atienden los temas que trascienden, que los medios de comunicación levantan. Y salvo 4 o 5 casitos muy puntuales, no se ha visto el tema en el Perú. Por ejemplo, hoy se está hablando de las pensiones de los colegios, que por qué tengo que pagar pensión en los colegios, las clases ahora todas son virtuales y por qué me están cobrando la misma pensión si ya no es presencial, y es el tema de mi país en este momento. Y yendo a tu pregunta, hoy una pensión, una renta en el Perú, mira,
va a depender del lugar, va a depender del estrato, pero de las personas que están teniendo problemas, o sea, de aquellas que ves en las noticias y en los medios que están lanzando porque no tienen cómo pagar, y repito, aunque el lanzamiento sea ilegal, estamos hablando de una renta promedio de $50, $60, pero también estás hablando de personas que probablemente su ingreso sea o haya sido antes de la crisis $150 o $100. O sea, la mitad lo destinan a alquilar ni siquiera vivienda entendido como cuarto, como mini departamento, como espacio pequeño, ¿no? Más o menos por ahí va, más o menos por ahí va. De donde estoy hablando del problema, o sea, y esa es a la gente a la que el Estado debería, debería atender, porque esa es la gente que no va a tener para pagar, porque ganaba $100, 50 destinaba para comer, para alquilar, y el otro 50 para comer. Es nivel supervivencia el asunto, ¿no? Muy bien. Una pregunta para el profesor Modesto. ¿En qué sentido quieren reformar la ley de alquileres? ¿Qué modelos están tomando en consideración? Muy bien. Nosotros específicamente no tenemos una ley de alquileres. Tenemos el tema de los alquileres dispersos en distintas leyes y van de década en década llenándose pequeños espacios vacíos con las distintas leyes. El problema de eso es que esas disposiciones, primero a veces muy básicas, otras algo contradictorias entre sí mismas, necesitan ser recogidas y ajustadas en un solo instrumento que recoja todas las realidades de los alquileres. Hasta ahora lo que se ha hecho con el proyecto, según lo que he podido ver, es sencillamente hacer esta recopilación y concentrar todo en la regulación de los alquileres. Pero el proyecto debe ir un poco más allá, debe quizás conectar un poco con esa visión de la Estrategia Nacional de Desarrollo y también servir como punta de lanza para el fomento de los alquileres y el negocio de los alquileres, porque en parte ya la Estrategia Nacional de Desarrollo establece que se van a generar las condiciones para que las personas adquieran viviendas que puedan utilizar y dedicar precisamente al negocio de los alquileres, que puede ayudarnos a resolver un poco el déficit habitacional. Entonces, creo que en cierto modo, hasta lo que se ha hecho con el proyecto, no se le ha prestado atención a lo que se ha ido construyendo en la región con la discusión sobre la vivienda. Y quizás prestando la atención a esa discusión se pueda definir y orientar el esfuerzo hacia un modelo. La oportunidad con el COVID-19 es que nos presenta el problema directamente, el problema del déficit habitacional, y frente al problema no se debe hacer un esfuerzo de actualización normativa que no pueda resolver parte de la realidad y solamente regular un poco las interacciones. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para la doctora Rodríguez. Si existe alguna medida expresa que proteja al arrendador cuando éste pueda acreditar que también se encuentra en situación de vulnerabilidad por el impago de la renta. Bueno, como vimos, yo diría que el artículo 3º del decreto colombiano trata de proteger al arrendador al instar a llegar a un acuerdo, y en caso también de que no se llegara al acuerdo, pues obliga o manda al arrendatario pues a pagar una indemnización a través de un interés corriente. Ahora, lo mismo podríamos, o siendo más específico, encontramos una respuesta en el decreto argentino, en el 320, que establece que de manera excepcional no se le aplicarán la medida de congelamiento del precio del alquiler a aquellos alquileres donde el arrendador sea una persona vulnerable. Dígase que dependa su subsistencia o la de su núcleo familiar principal de estas rentas. Y yendo incluso un poco mucho más lejos, aunque no los vimos, también podríamos destacar el decreto panameño, que hace una distinción al respecto y establece que aquellos arrendatarios que aún estando en la posición o la posibilidad de hacer los pagos no lo hacen en detrimento al arrendador, pues deberían ser o serán penalizados de acuerdo a las leyes de alquiler. Y ahí tendríamos que entrar a profundidad, pero sí que recoge o trata de evitar que se maltrate o que se abuse de los arrendadores. Muy bien, muchas gracias. Ahora tenemos una pregunta para los tres ponentes.
Si es esta la peor crisis habitacional que creen que han tenido sus países, si es mayor o menor que la crisis financiera mundial de 2007. Bueno, ya que tenía la palabra inicio y le dejo a mis compañeros, yo entiendo que como esta crisis no sabemos porque no ha terminado si tendrá precedentes o no. Pero lo que sí es evidente es que nosotros venimos arrastrando una crisis de hace mucho tiempo a nivel general, una crisis de una deficiencia habitacional incalculable, enorme en todos los países latinoamericanos. Yo entiendo que realmente la manera en que afecta, como dice Harold, nos pone el punto de mira o nos dice debemos o tenemos que tomar acción en los servicios esenciales, en lo básico de este Estado. No es posible que no podemos disponer ni siquiera de la vivienda, que es un derecho prácticamente constitucional en la gran mayoría de los países latinoamericanos. Yo entiendo que esta crisis no será la mayor, pero sí agudizará lo que ya arrastramos. Yo suscribo lo dicho por Maridalia. No nos podemos adelantar a identificar la magnitud de esta crisis con relación a la del 2007. Yo creo que en la República Dominicana, en cierto modo, esa crisis del 2007, que tuvo efectos todavía hasta finales de esa década, fue resuelta, se logró controlar de alguna forma. Había un nuevo gobierno en ese mismo momento y se dieron muchos pasos importantes y que ayudaron a que la situación no se agravara. Pero esta no sabemos qué tan grave va a ser el resultado del impacto de esta crisis y por lo pronto entonces ni siquiera todavía se han manifestado los efectos inmediatos de ella sobre lo que estamos tratando. Entonces vamos a ver qué nos dice el porvenir y imagino que va a dejar muchas páginas escritas a partir de la comparación entre una y otra crisis, sus parecidos y sus diferencias. Nosotros en Perú, tras la crisis del 2007, tuvimos un crecimiento bárbaro. Apareció en lo que se denominó en mi país el boom inmobiliario. La propiedad horizontal despegó. Entonces, yo quisiera creer que eso va a ocurrir después, que Perú en la región está fuerte, que Perú en la región puede tolerar esta crisis. Ojalá que así sea. No, como me han antedicho, yo no me atrevería a decir si será peor, pero ojalá años después nos permita crecer, ya no de repente a ese nivel de boom inmobiliario que tuvimos, que fue muy grande, las propiedades se revalorizaron, tuvimos un 2009, 10, 11, hasta 12 bárbaros, la propiedad alcanzó su verdadero valor. Hoy se especula aquí que se va a perder en un 10%, que las constructoras van a tener que bajar precios porque han parado sus propiedades, sus ventas naturalmente con todo esto. Ojalá que no nos golpee tanto ni al país ni a la región, porque por supuesto que nos movemos también en función a cómo manda la región. Pero yo lo que les puedo decir es, a nosotros nos fue muy bien después. O sea, nos fue muy bien. Obviamente la pandemia es distinta, la situación es totalmente diferente, pero nada, yo soy, además tiene que ver con mi carácter, ¿no? Soy un tipo que no mira obstáculos, mira a ver qué saco del obstáculo, qué gano. Muy bien, muy interesante. La siguiente pregunta es para la doctora Rodríguez. Si conoce, si sabe la situación de los adultos mayores institucionalizados o no y muy vulnerables. Bueno, como decía Harold, con relación a la situación de este colectivo, no sé si podría llamarse así, en República Dominicana, es algo muy parecido en toda la región. Los mayores o cómo se está tratando su habitabilidad o el tratamiento en general para esto, simplemente se han incluido dentro del grupo de vulnerables, pero no hay medidas específicas para ellos. Simplemente en todas las medidas que se pueden revisar, sí que se dice, a excepción adultos mayores o los envejecientes y los niños, pero no hay unas medidas puntuales con relación a este grupo.
Muchas gracias. La siguiente pregunta es para el profesor Modesto. Si cree que la RD debería de disponer alguna disposición transitoria para regular el cobro de los alquileres y servicios básicos en el estado de emergencia. La República Dominicana, claro está, perdona. Claro que sí, claro que sí. Creo que dentro de las medidas que se han estado tomando, teniendo el Poder Ejecutivo la voz cantante, pudiera generarse de alguna forma transitoria, algunas medidas que beneficien, entonces no afectar demasiado a los inquilinos ni a los propietarios. Pero al mismo tiempo, como en el estado de excepción, el Congreso sigue sesionando de forma regular, yo creo que una ley recogiendo mínimamente esas cuestiones que implican los riesgos mayores pudiera promulgarse rápido, con vocación a tenerla en cuenta para un proyecto de mayor dedicación, recogiendo ya la parte de la que habíamos hablado de nuestras normativas de inquilinato. Entonces, inicialmente, si algo hay que hacer, tenemos un ligero retraso, no se ha tocado el tema, quizás porque no estamos demasiado conscientes del nivel de conflictividad que se puede derivar de ahí. Muy bien. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para el profesor Pozo. De conformidad con su exposición, manifiesta que en el Perú no existe una regulación específica para los alquileres. Entonces, ¿cómo se da manejo a las personas en condición vulnerable, discapacitados o tercera edad? ¿Profesor? El micrófono, no sé. Ahora sí, el Estado no, perdona, el Estado no las atiende en este asunto, no se ha preocupado por atenderles como una norma, no hay una norma en mi país que se preocupe por ellas, no existí, o sea, tuvimos una ley de inquilinato hace 20 años, ya no está vigente, con ocasión de lo que acabo de exponer, tampoco lo hay en este contexto. La única preocupación que han merecido adultos mayores, niños, mujeres en estado de gestación, es la misma atención que reciben en toda la región al calificárseles como grupo de riesgo y pedírseles que a las compañías que las manden a casa, que estén con licencia con goce de haber o con trabajo remoto. Pero en tema de habitación, de alquileres, de vivienda, no han merecido ninguna vinculada al alquiler. Ahora tenemos una pregunta para los tres ponentes. Si las medidas establecidas en cada uno de los países por ustedes explicado, ¿qué consecuencias pueden generar en la rama judicial? Es decir, si pueden generar congestionamiento o buscan prevenirlo de alguna manera. Bueno, en mi participación yo decía justamente que hace falta que estas medidas se delimiten en sentido general, porque yo creo o entiendo que eso va a hacer que colapsen el sistema judicial. Yo incluso preguntaba hace poco a unos juristas académicos qué entendían que iban a hacer aquellos estados que no habían tomado medidas al respecto y me decían, bueno, pues tendremos que acudir a la ley general, al Código Civil, a las leyes de alquileres, a los decretos especiales. Pero todo ello caerá sobre los hombros de los jueces, quienes tendrán que delimitar aquellas situaciones que sí se pueden acoger a la situación de vulnerabilidad. Y sobre todo que aquí entran ya a discutirse asuntos muy jurídicos como aquello de el caso fortuito, la fuerza mayor o el equilibrio contractual, pero ya ahí tendríamos que ir muy a profundidad. Y yo entiendo que las medidas actuales le ha hecho falta eso, una delimitación de requisitos y procedimientos para poder relajar la situación que se avecina. Incluso entre las conclusiones que yo proponía decía, la pandemia, los estados de alarma y la situación no ha acabado. Entonces los estados todavía están en una posición y a tiempo de tomar medidas al respecto, de evitar ese colapso que se avecina. En el caso de la República Dominicana, en particular, las medidas acerca de estas cuestiones no se han generado, salvo aquellas que favorecen prorrogar los créditos, la supresión de las moras y todo lo demás. Entonces, creo que por un lado hay que analizar que al estar paralizadas las actividades judiciales,
suspendidas. Entonces, todo lo que debió entrar al sistema durante ese tiempo dejó de entrar, se acumula, con situaciones puntuales que habrán acontecido durante este periodo. Y eso va a entrar de golpe a las estructuras judiciales actuales, por supuesto, deficitarias. En particular, el Poder Judicial Dominicano tiene una lucha desde hace muchos años por lograr la obtención del presupuesto que le corresponde por ley, que es el 2.66% de los ingresos internos del Estado. Y a pesar de que esté establecido la ley, no se le ha concedido ya más de 10 años de que contamos con la disposición que contempla esa partida. Entonces, evidentemente, vienen cuestiones vinculadas, se vinculan a la imposibilidad de que el Poder Judicial, por su misma situación precaria de siempre, no pueda dar respuesta oportuna a esas situaciones. Y por el otro lado, el hecho de que de lo que estamos hablando es de obligaciones, y la cantidad exorbitante de obligaciones que no se cumplen y que van a terminar generando conflictos y judicializándose, la vamos a saber en la medida en que comiencen a apoderar los tribunales de estas cuestiones gradualmente, siempre y cuando desde el Estado no se tomen medidas que prevenga la excesiva judicialización del conflicto. Lo que yo creo que va a ocurrir en Perú es primero hay que diferenciarlo. Vamos a tener respecto de los alquileres de comercios, probablemente pocos juicios, porque el que arrienda para un comercio más o menos sabe cuál es la problemática de su arrendador que tiene el local cerrado en el mall más grande del país, que es el Yockey Plaza, por ejemplo, y tiene que entenderle. Y sabe además que el Poder Judicial va a tomar años para llegar a una solución y van a convenir. En vivienda es el problema, y hacía este contraste para que podamos entenderlo. Y en vivienda espero yo que no haya lo que justamente debería evitarse con una intervención puntual del Estado, que es juicios de desalojos por falta de pago, que es la pretensión que en mi país se estila y se postula para desalojar a alguien que no ha pagado. Y estamos a tiempo, como dice Maridalia. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tal vez hoy puede pagar algo o ha podido pagar algo porque está sosteniéndose con los ahorros y que recién de repente es objeto de un despido o es objeto de que el negocio ya quebró, ya no tiene cómo generar. Entonces, ¿cuándo va a dejar de pagar? ¿Va a dejar de pagar en junio? ¿Va a dejar de pagar en julio? ¿Va a dejar de pagar en agosto? ¿Cuándo va a demandar el arrendador? Si es que antes no lo lanza, como vemos en las noticias, ¿no? Porque dependiendo en qué situación o en qué contexto estemos. Bueno, entonces el problema lo vamos a tener para septiembre, octubre o noviembre, eso es lo que yo veo. Y creo que el Estado sí debería intervenir en esos aspectos puntuales, mirando que el Poder Judicial, al que ha dispuesto, porque lo dispuso hace unos días, no va a trabajar físicamente hasta el 30 de diciembre, ya lo dispuso, entonces tiene que ser consecuente, tiene que pensar en que temas de prisión preventiva, temas de alimentos y temas de desalojos de viviendas van a ser algo muy común y tiene que tratar de imaginarse cómo evita que ese Poder Judicial que va a estar atendiendo desde casa no se sobrecargue. Y aunque pareciera desde aquí sencillo decirlo, al Ejecutivo le cuesta mucho entenderlo en este momento o preocuparse. Pero aún no es tarde, por supuesto, ¿no? Yo repito, hoy en el Perú, gracias a Dios, nos ha agarrado bien el país para estar 60 días guardado en casa sin generar ingresos y no haber colapsado en la calle. Está bien. Esa es la verdad. No tenemos gente que esté haciendo vandalismo, no tenemos gente que esté rompiendo supermercados. Entonces, pero está bien, no nos engañemos. Y por ahí el Estado se está confiando, pero ese es el gran problema que tenemos, la falta de prevención. Mirar un poquito, hoy no tienes el problema, ese señor puede pagar su cuartito de $50 todavía, su cuartito de $100 todavía. Yo, donde estoy aquí, vivo alquilado, todavía lo puedo pagar, pero vamos a ver cómo me va en unos meses más, porque la compañía donde trabajo todavía sigue superviviendo. ¿Correcto? Estamos a tiempo. Ojalá que en mi país el Estado tome conciencia e identifique esto como un verdadero problema ex post. Esa era mi intervención, Estela. Sí, muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es para la doctora Rodríguez. Partiendo de la base que Colombia es un país de arrendatarios, ¿estas medidas no pueden ser contraproducentes al favorecer a los arrendadores, como usted lo mencionó? No, yo no he mencionado que sean unas medidas a favor del arrendador, al contrario, he dicho que
por justamente ser Colombia o tener Colombia un escenario de arrendadores, ha tomado unas medidas muy neutras para las dos partes, por la situación de que, incluso leí hace poco, que tanto los arrendatarios como los arrendadores pertenecen prácticamente a un mismo extracto social. Y por esto, estas medidas son de carácter neutro, no quieren favorecer ni a una ni a la otra parte. Entiendo que en esta situación pues sería lo más ideal, aunque hace falta, como he dicho, mirar un poco más, hace falta conectar estas medidas con algunas medidas también financieras, como mencionaba, o se ha hecho en Europa, como son los avales públicos y también los préstamos para el pago del alquiler. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es para los tres ponentes. Si esta crisis no puede ser una oportunidad para que en las normatividades latinoamericanas se incluyan alternativas como son las de la propiedad compartida y la propiedad temporal, que por ejemplo ya está en vigor aquí en Cataluña. Bueno, yo la verdad que para mí sería un sueño hecho realidad, que al menos de donde soy, de la República Dominicana, empiecen a explorarse nuevas tendencias, novedades en este aspecto, porque allí hemos visto que están las necesidades y que no disponemos ni de ahorro o de los ingresos necesarios, y ante estas alternativas podríamos tener una luz en la situación. Yo creo que verlas aplicadas en América Latina sería para mí, como digo, muy satisfactorio. Yo creo que las crisis siempre generan oportunidades, y esta es una para un poco pensar fuera de la caja, y generar algo que efectivamente sea funcional, que sea útil y que genere la posibilidad de aumentar los niveles de dignidad que estamos criticando actualmente. Entonces, sí, hay algo muy interesante del escenario que estamos viviendo, es que dinamiza un poco el intercambio de las ideas. Estamos discutiendo sobre los temas, estamos compartiendo las preocupaciones, y eso creo que también se suma a esta oportunidad. Podemos ver a grandes rasgos los problemas y enterarnos también de cosas que se están haciendo en otros lugares para poderlas aplicar de alguna forma. Creo que puede salir, si dinamizamos y seguimos insistiendo en los intercambios, puede salir algo muy productivo de esta crisis. Como tal, propiedad compartida y propiedad temporal no existe en mi país la regulación. Yo ya sé a qué se refieren con la pregunta desde España, pero aquí no. A lo más que llegamos es a propiedad, a propiedad exclusiva y propiedad común, que es lo que ustedes todavía entiendo conocen como propiedad horizontal. Entonces, no hemos llegado a una regulación. No sé si sea a la que debemos arribar, porque lo que va a pasar ahora es que cualquier tipo de propiedad que se ponga a regulación va a tener que respetar el distanciamiento físico. Entonces, por ejemplo, por ahí he estado leyendo comentarios en mi país de que el coworking ya no va a ser lo que comenzó a emerger en el Perú. Comenzó a emerger, tengo amigos que compraron oficinas, departamentos, tenían el proyecto de coworking y ya, ¡boom! Entonces ahora, y el coworking supone pues que tú estás al costadito y estás chambeando y tienes al amigo, el coffee ahí, entonces ya no, parece que ya se perdió esa oportunidad, parece. ¿Dónde creo que deberían estar pensando? Y es algo donde yo como estoy en temas de vivienda, estoy pensando, por supuesto, dónde rentar. Yo, lamentablemente, o sea, tengo que pensar en eso también los estudios de abogados, por ejemplo, que alquilaban oficinas, los estudios de abogados tienen a todos sus abogados en su casa. Y se dieron cuenta que sus abogados pueden trabajar en su casa. Yo trabajo en una empresa. Mi empresa ya se dio cuenta que yo puedo trabajar en mi casa y que la oficina que alquilaba en el barrio tan lindo de Lima ya no es necesaria. Entonces, a partir de ahí, tienen que empezar a emerger ideas, conceptos que nos den la facilidad. Y por qué no, de repente, yo alquilarle o sea, cobrarle a mi empleador este espacio pequeño que yo voy a usar solo para atenderlos a ellos. No sé, estoy pensando en voz alta, ni que me escuche mi empleador, pero sigo pensando en voz alta, ¿no? ¿Qué medidas podemos tomar? Sí van a haber novedades, por supuesto. No sé si propiedad compartida, como lo proponen en la inquietud, que seguro fue algo que lanzaron como ejemplo, y sobre todo porque, por ejemplo, el coworking ya aquí en el país parece que no va a haber en buen tiempo. Sí, es verdad, ahora tenemos una nueva realidad del teletrabajo que va a cambiar todas las estructuras.
Y vamos a realizar en este caso ya la última pregunta, y no es una pregunta genérica que no está destinada a ningún ponente específico. ¿Cómo se han podido llevar las medidas de confinamiento con la precariedad de la vivienda o el sinhogarismo? Si creen que ello ha incrementado los contagios. Bueno, yo con relación a esta pregunta, me alegra mucho que se haga porque es de lo que más preocupa. Incluso no por el sinhogarismo, porque una particularidad que tiene América Latina es que la gran mayoría encuentra dónde vivir. Lo malo es la calidad que tiene ese espacio donde vive. Y lo que sí entiendo, por donde podríamos encauzar la pregunta, es desde la magnitud del hacinamiento en América Latina. Yo creo que este hacinamiento que existe en América Latina sí que puede, si apenas empezamos a ver los efectos allí, sí que puede elevar la cadena de contagio o, sobre todo, impedir que se puedan tomar las medidas correspondientes. Se fue Modesto. No, estoy acá. Estoy acá. Bueno, lo asumo. El detalle con las personas sin hogarismo, primero, no existe información, no estamos manejando información acerca de si se está valorando esta circunstancia. Como dice Maridalia, bueno, hay muchas personas que encuentran dónde vivir, pero ¿cómo? Exactamente, pero me parece que la pregunta sí nos mueve a reflexionar acerca de por qué no se está contemplando por el riesgo de que una persona que vive en la calle, que se desplace y que al final de la jornada no le sea aplicable el toque de queda, pueda servir, pueda contagiar a otros y que ni siquiera por las mismas condiciones que tiene se le ponga a hacer pruebas oportunas y todo lo demás. Me parece algo interesante que no se ha estado contemplando y que no he podido verlo en ninguno de los informes y en ninguno de los planteamientos que han tenido las autoridades hasta ahora. En Perú, por ejemplo, el alcalde de Lima, que es la ciudad que acoge cerca de 9 millones, eligió la plaza de Hacho, que es la única plaza en Lima sobreviviente para la festividad taurina, para las corridas de toros. La eligió como el lugar donde albergó a cerca de 100, 200, no recuerdo el número, de indigentes de la ciudad. Fue sin porque justamente nuestro Tribunal Constitucional había declarado que las corridas de toros eran plenamente legales, plenamente entendibles y que ante el reclamo de los antitaurinos, pues estas iban a seguir en Plaza de Hacho. El alcalde cogió la Plaza de Hacho y dijo, bueno, aquí voy a poner a los indigentes. El problema y trascendió la noticia Fronteras. Pudo haberlo puesto en cualquier sitio, la verdad, en mi opinión. Pero bueno, sí, el problema de la indigencia y de la precariedad de la vivienda, por supuesto que está atado a los temas de mayor contagio, lamentablemente. Es esa gente con precaria vivienda o en lugares recónditos de la ciudad o del país, aquella que se está contagiando más, es estadístico y lo hace por la necesidad que tiene de salir a trabajar, de salir a vender algo, de salir a comprar todos los días, no tiene la facilidad que tenemos algunos de salir una vez a la semana o dos a hacer compras y no ver a nadie más en esos días. Por ellos no, tienen que salir a trabajar, tienen que ganársela. Y el Estado, la verdad, en estos 60 días no tomó las medidas correctas y por eso el contagio en esa zona donde era obvio que se iba a aparecer con mayor magnitud, no hizo absolutamente nada. No tomó ninguna medida. La represión no fue suficiente y tampoco fue buena, porque cuando quieres hacer represión tienes que hacerla bien. No, tampoco la hicieron bien. Muy bien, muchas gracias. Ahora, antes de finalizar y de clausurar el presente seminario, quisiera dar las gracias a los tres ponentes por sus magníficas intervenciones y por el debate que ha sido muy interesante. Y sí que rogaría a las personas que están conectadas que conectasen sus micrófonos y que hiciéramos un fuerte aplauso, un fuerte aplauso para todos los ponentes. Muchas gracias. Ahora le paso al doctor Nascarre para que pueda clausurar el seminario. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los ponentes, a don Julio, don Harold,
doctora María Daria Rodríguez, doctora Estela Rivas, gracias por su excelente moderación. Yo estoy muy contento de este seminario, estoy muy contento que la Cátedra UNESCO de Vivienda de la Universidad Rovira y Virgili en Tarragona, en España, pueda haber servido de puente para un nuevo puente, un puente más entre España e Iberoamérica, para conocernos más, para comprendernos más, para ver que, y más ahora estamos pasando por realidades terribles parecidas, y que, bueno, los problemas pues, pueden ser parecidos, pero las soluciones pues, pueden ser diferentes y muchas veces creativas, como decía Julio también, ¿no? Buscar oportunidades allá donde se encuentren. Es posible pues, que en un país pues, no las conozcamos, pero otros sí, de manera que este tipo de acontecimitos, de webinars, ¿no? Pues favorecen este intercambio académico tan necesario. Muchísimas gracias. Yo he estado especialmente cómodo por habernos podido comunicar en nuestro idioma común, en nuestro derecho civil común. Todo esto no es nada común para entendernos cuando uno pues, está en seminarios pues, con países angloamericanos, etcétera, nórdicos, ¿no? Pero yo creo que desde los países iberoamericanos tenemos mucho que ofrecer, tenemos mucho que decir, y creo que esto va a ser el principio de una larga amistad. Por lo tanto, buenas tardes desde España, buenos días en Iberoamérica y hasta la próxima.